Bien, nosotros continuamos con más información acá en nuestra edición matinal y lo vamos a hacer de frente, de inmediato, con nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del congresista Flavio Cruz. Él es congresista por Perú Libre y ya está en conexión con nosotros. Congresista, un gusto saludarle. Muy buenos días. ¿Cómo están, amigos de Contigo? Buen día, un saludo a todos sus oyentes y televidentes también. Bien, congresista. Bueno, en principio, conversar un poco sobre la coyuntura actual. Hemos visto que hay manifestaciones a lo largo y ancho del país a nivel nacional, pero además de eso también hemos visto que usted ha sido señalado por su rol, por su desempeño en las últimas semanas en el Congreso de la República. Lo digo porque usted y otros compañeros parlamentarios suyos han sido llamados traidores y personas no gratas. De hecho, lo advirtieron en ese caso las personas que presidente de la urbanización Santa Cruz, Willy Ito Mamani, de la región Puno, y aseguran que ustedes son traidores. ¿Qué decir en torno a eso? De hecho, lo veíamos en la primera oportunidad de admitir a trámite esta moción de vacancia. Usted votó a favor en esa oportunidad y luego votó en la vacancia a favor también en dos oportunidades. Un congresista del partido de gobierno, señalado ahora persona no grata, traidor a la patria. ¿Se considera usted traidor? Bueno, yo respeto esas calificaciones, ¿no? Uno tiene en su conciencia de que cómo uno puede sentirse. No es el momento para generar más confrontaciones de los que ya existen. Y yo saludo que la gente, en todo caso, tenga sus reacciones por sus demandas, sus preocupaciones. Nosotros también vamos en la misma línea. Lo que pasa es que hay una serie de confusiones. Usted acaba de decirme que soy un parlamentario de gobierno. No lo somos. Perú Libre no es gobierno. Ha sido bien complicado explicar eso a la población desde hace muchísimo tiempo, muy a pesar de que ha sido tan público el hecho de que el profesor Pedro Castillo había renunciado a la militancia. Y por lo tanto, eso significó también para nosotros una exclusión total del gobierno. No teníamos presencia y yo como parlamentario provinciano no podía acceder fácilmente, por ejemplo, a las demandas de audiencias que tenían autoridades, dirigentes. Era imposible. Ahora, lo que ocurre es que ahora en este escenario coyuntural, yo tuve que actuar como vocero de la bancada. He sido elegido vocero y así me estoy desempeñando. Por lo tanto, yo sé que para la población es complicado, ¿no? Saber ese tipo de cosas, porque quizá ellos no sepan que un vocero es una suerte de, no sé, de gerente, ¿no? De líder, de dirigente de una bancada. Entonces, tiene una serie de roles, como por ejemplo conducir las asambleas extraordinarias y las ordinarias. Y en una respecto a la que tiene que ver con la admisión, por mayoría, incluso con mi posición en contra, por mayoría, se aprobó admitir la moción de vacancia porque era una oportunidad para nosotros hacer una alerta, una llamada de atención para que el presidente pudiera tal vez acercarse a nosotros, nosotros a él, porque era el momento de que de alguna manera podíamos salvar el gobierno. No pudo ser, se rompió, digamos, este principio básico en las organizaciones y partidos que es el centralismo democrático. No se cumplió, yo no podía quebrarme en el momento de la votación porque fue circunstancial, la mayoría votó en verde y luego cambiaron a rojo y amarillo. Entonces eso ya la interna, ya hemos evaluado eso conjuntamente con el partido, con el secretario general, sobre ese desempeño que hemos tenido. Esas cosas son las que han ocurrido y lo propio pasó también en la votación por la vacancia porque teníamos acordado todos votar en contra, pero jamás imaginamos que se produciría este golpe de Estado horas antes de la convocatoria que teníamos para las 3 de la tarde. Eso es lo que pasó y se replanteó la votación. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos dos posturas claras, ni vacancia ni cierre del Congreso. Y lo otro era no al golpe ni del Congreso ni del Ejecutivo. Y lo objetivo en ese momento, en esa circunstancia, era el golpe de Estado del Ejecutivo. Y entonces, contrarios al golpe, se consensuó votar a favor de la vacancia, ¿no? Porque nosotros somos un partido izquierda, socialista, democrática. Y esto le podía pasar factura al partido a futuro. Esas cosas han ocurrido. Obviamente, como consecuencia de ello, yo, como usted acaba de decir, he sido calificado de traidor y otros adjetivos más.
que yo como personaje público y político lo asumo. Soy una persona que tiene conciencia. No es que no puedo subestimar la reacción legítima de la población, de mi pueblo. Pero ¿cómo le explico estas cosas? Usted, gracias, este es el primer medio que me da la oportunidad de por lo menos hacer algunas explicaciones. Y eso es lo que le puedo contar por el momento para no hacer un monólogo de mi parte. Ahora, yo quisiera preguntarle, y precisamente por eso hemos abierto también esa oportunidad para que usted pueda conversar, explicar justamente desde su punto de vista, desde su tribuna, qué es lo que ocurre. Usted ha dicho algo importante y es que las personas no han desligado, digamos, la visión de Perú Libre como partido de gobierno. Perú Libre hoy es un partido de oposición, o Perú Libre de alguna u otra forma, y lo pregunto porque su líder Vladimir Cerrón también pues de alguna u otra forma ha manifestado ciertos descontentos, ciertas opiniones también a favor de Pedro Castillo. Entonces, ¿cómo evaluar a Perú Libre actualmente al punto al que hemos llegado el día de hoy, un punto de quiebre en la política? Le pregunto eso, cómo las personas pueden ver al partido Perú Libre si no es de esa manera. De hecho, Perú Libre fue el partido que por supuesto le dio la posibilidad al señor Pedro Castillo de llegar al poder, de hacer todo este papelón político que estuvo haciendo durante todo este año, incluso hasta el final. Entonces, ¿qué lectura se le puede hacer a este punto, sobre todo de quiebre, en donde hemos visto esta situación importante, relevante para la historia del país? Bien, efectivamente es un punto de quiebre y un punto de definición. El mismo día 7 y luego el 8 hemos tenido una reunión ampliada, la bancada, y luego una asamblea nacional de partido. Y nos hemos definido. Es más, yo di cuenta como vocero que había recibido una invitación de Palacio de Gobierno para concurrir. Bien, estamos conversando con Flavio Cruz, él es congresista por Perú Libre, una conversación importante, sobre todo para aclarar y poner sobre la mesa esos puntos relevantes que han surgido en torno a lo que vendría siendo su postura, una postura que él dice es una postura democrática, respetando la Constitución, pero aún así el congresista ha sido tildado de traidor. Ya lo tenemos, señor Flavio Cruz, perdimos comunicación en algunos segundos. Estaba haciendo acá una síntesis, un resumen de lo que estábamos conversando. Coménteme entonces lo que me estaba diciendo. Bien. Decía que hemos tenido reuniones tanto de bancada como también de partido, una asamblea nacional con secretarios generales regionales, provinciales y distritales, ¿no? Todos militantes. Y ahí yo di cuenta, expliqué las razones de mi votación. Incluso eso me ha costado efectivamente un reproche social popular, mayoritario diría, porque también hay de las otras posturas, ¿no? Que se solidarizan conmigo y comprenden que mi votación tiene una explicación más porque se había quebrantado el orden constitucional y más aún yo como abogado no podía amparar eso. Pero ese es otro tema, ¿no? Nos reunimos y se decidió que el partido no debería concurrir a los diálogos porque asumíamos una postura de oposición. ¿Por qué? Finalmente este golpe también parlamentario fue impulsado por grupos de extrema derecha y que tienen lamentablemente los votos en el Parlamento y que ahora, como verán ustedes, rápidamente se han acercado a la presidenta. Entonces, algo tienen ahí, algo pactado y nosotros no podríamos estar en ese contexto. Por lo tanto, escuché incluso por los medios estos días que se está reuniendo con la oposición. Yo diría que ellos se están reuniendo con el oficialismo, porque la oposición somos nosotros y nosotros no nos vamos a reunir y hemos decidido tampoco aceptar ningún ministerio, ¿no? Entonces, esa es la postura que hemos asumido orgánicamente y eso es lo que yo a través de usted, lo que yo agradezco este espacio, puedo dar cuenta a la población y también a nuestra militancia. Ahora, señor Flavio, lo que no entiendo en este caso de lo que usted me está diciendo es, digamos, el negarse a conversar con Dina Boluarte. ¿Por qué? Si usted está diciendo que respeta justamente la Constitución, Dina Boluarte, lo que dicta la Constitución es que debe asumir en este interinato lo que vendría siendo el gobierno. ¿Por qué no reunirse con la persona que según la Constitución, que según respetando, en este caso usted como congresista lo ha dicho, respetando la Constitución,
hay que escuchar precisamente a la presidenta de la República, que actualmente es Dina Boluarte. Allí tenemos en la pantalla un tuit de Vladimir Cerrón. Dice: Asamblea Nacional de Perú Libre acuerda solidaridad con Pedro Castillo, denuncia detención arbitraria e ilegal y exige su libertad inmediata. Acá volvemos a lo que le acababa de decir. ¿Cómo decirle a la población, a las personas que lo están viendo, que demandan de usted también un compromiso en el Congreso, que se desvincule por completo de este tipo de acciones, de lecturas? Porque ahí vemos a Vladimir que exige la liberación inmediata del expresidente Pedro Castillo, una detención arbitraria. ¿Qué lectura darle? Usted votó entonces a favor de lo que fue esta vacancia. Entonces hay ruptura interna en el partido Perú Libre. ¿Cómo las personas pueden darle lectura a esta situación? Yo diría que lo que hemos tenido son decisiones divididas, ¿no? Cada quien defiende su postura y no queremos detenernos ahí porque aquí hay una dinámica que se está dando en este momento con las protestas, porque si como partido vamos a estar enredados en quién tiene más razón que el otro, yo podría argumentar mis razones de cómo se plantearon los acuerdos y se replantearon los acuerdos para las votaciones. Los militantes, secretarios de regionales, provinciales, dicen que efectivamente Pedro Castillo fue un traidor, etcétera, etcétera. Pero por otro lado dicen, pues nosotros somos responsables políticos. Por lo tanto, hemos ido en contra de un gobierno de izquierda, pero otros dicen, no, finalmente es un gobierno neoliberal que estuvo conduciendo Pedro Castillo. Es una serie de razonamientos que han surgido. Por lo tanto, hemos asumido el rol histórico que como partido político tenemos y considerando que hayamos errado en muchos casos, es el momento de alinearse a la movilización popular, ¿no? Y por lo tanto, si la movilización popular está en contra de la presidenta, la consideran incluso usurpadora, lo cual no lo califico yo personalmente, hemos respetado la sucesión constitucional, pero la población no lo ve de esa manera y está pidiendo adelanto de elecciones y cierre del Congreso. Por lo tanto, si esa es la mirada del pueblo en general, entonces en esa línea tiene que estar un partido que se hace llamar del pueblo. Nos consideramos partido del pueblo y como tal no podríamos estar de espaldas al pueblo. Repito, en medio de las equivocaciones y errores que hayamos tenido en esta coyuntura. Esa es la postura que estamos asumiendo. No sé si me he dejado entender. No mucho realmente, congresista. ¿Por qué? Porque siento que no hay, digamos, coherencia en lo que me está diciendo. Ahora, usted me dice, se equivocó, digamos, en votar a favor de la vacancia. Ahora, según lo que me está diciendo, cree que fue una equivocación, que en el caso propio de su persona, de votar a favor de la vacancia o, digamos, fue un error, o ahora está a favor de lo que está exigiendo el pueblo en la calle. Se lo pregunto, vuelvo y repito, por el tema de Dina Boluarte. Si usted vota a favor de la vacancia, usted sabía lo que se venía, es decir, había que asumir el espacio como tal del Poder Ejecutivo en la presidencia de la República, y quién no lo iba a hacer si no era la vicepresidenta actual, en este caso Dina Boluarte. Entonces, ¿por qué votar a favor de la vacancia y luego rechazar que Dina Boluarte sea la presidenta de la República y que de alguna u otra forma esté llevando las riendas del país en este momento, sobre todo en este momento importante por el que transita? ¿Cómo darle lectura? Y por eso le digo, por supuesto, más confusión crea en las personas que lo escuchan o que lo están viendo, porque no saben qué es ahora Perú Libre, ¿no? Bueno, acabo de decir que justamente ha habido posturas y comportamientos diferentes. Creo que dije divididos. No sé si lo de diferente puede explicar mejor, ¿no? Entonces, nosotros no hemos querido detenernos en quién tiene más razón, quién tiene menos razón, quién se equivocó. Hemos sido cuestionados por muchos, por nuestras votaciones. Por otro lado, también han saludado. Entonces, repito, eso es un tema muy interno, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Ahora, por eso decía yo, más allá de quiebres, definiciones. Por eso Perú Libre, un partido popular, de origen popular, tiene que alinearse en lo que la movilización popular en este momento está demandando. Esa es la razón. Yo pude haber ido así por una decisión unilateral a la reunión con la presidenta, porque, bueno, yo estoy todavía en mi región. Yo tenía una serie de actividades estos días y recién mi viaje está programado para el domingo, para mañana, pero de pronto mi partido ha tomado una decisión
Ese es el tema. El hecho de ser vocero me hace también pues respetar las decisiones orgánicas de mi Claro, partido. Yo no en soy ese uno solo, caso, pero es un partido grande, está organizado a nivel ahora, nacional. pero Entonces, disculpe que lo estas asambleas interrumpa, nacionales que ha decidido congresista, no disculpe que me lo autorizan interrumpa. a mí concurrir a ese diálogo, ¿no? Por lo menos por el momento. Pero en ese caso, disculpe que lo interrumpa, dice algo importante. Claro, usted se apega justamente a la decisión del partido. Es vocero, pero por supuesto se debe a lo que son esas decisiones propias del partido. Eso se entiende. En este caso, usted decía algo importante, el tema del diálogo. En lo personal, ¿no siente Flavio Cruz un compromiso, digamos, de responder y al mismo tiempo reunirse con la presidenta Dina Boluarte? ¿Quisiera usted reunirse precisamente para ir por esta línea en torno al diálogo, más allá de la decisión del partido? Ah, claro, de manera personal, yo soy de los que sí, siempre soy favorable a los diálogos, por supuesto que sí, y cuando mi partido me autorice y conjuntamente, quizá no solo yo, sino también el secretario general del partido, vayamos a dialogar. Por lo pronto, más allá de los deseos personales, orgánicamente el partido y por una decisión, no se llevó incluso a votación, fue casi unánime la decisión que no me autorizaran para que vaya al diálogo. Ese es el contexto, yo cumplo con informarle, pero no quisiera parecer una persona que no quiere dialogar. Por supuesto, estoy dispuesto para dialogar en cualquier momento. Ahora, ¿qué le diría usted como político, como congresista a Dina Boluarte, sobre todo en esta transición que le decía se está llevando a cabo, una transición importante en el país? Hemos visto también posturas distintas, diversas, hemos visto, y usted lo decía, diferentes, divididas, como se les quiera llamar, pero que de alguna u otra forma no convergen o no tienen cierta coherencia. Hemos visto ayer, por ejemplo, al señor Guido Bellido decir que el expresidente Pedro Castillo leyó un documento en donde luego dijo que no recordaba qué había ocurrido. ¿Qué postura tiene Perú Libre en torno a estas afirmaciones de Guido Bellido con relación a lo que dijo de que el expresidente no se recuerda de lo que ocurrió? ¿Qué opinión merece esto? Bueno, por la última pregunta, ese es otro tema también, el ex militante y miembro de bancada, el congresista Guido Bellido, ¿no? Usted mismo creo que lo está configurando, considerando como si fuera todavía parte de nosotros. Él ya renunció a la bancada, renunció al partido y todo lo que él diga, haga, perciba, bien, mal, lo que hemos visto en las noticias de ayer en el mundo, un poco incluso de lo especulativo, ¿no? Más allá de lo objetivo, ese es un tema de él, ¿no? O sea, él tendría que contestar eso. No creo que se esté atribuyendo todavía ser miembro de Perú Libre, no creo que lo haga. En segundo lugar, a su primera pregunta, yo llamaría a que la presidenta, que ha pedido una tregua, que la tregua no sea muy larga, muy extensa, componga un gabinete, como ellos dicen, de ancha base, no sé, aparentemente la izquierda no va a estar, no es bueno por el momento que estén congresistas, eso me parece que está bien. Nosotros hemos rechazado, ningún congresista de Perú Libre va a aceptar ninguna invitación para ser ministro, si no, no seríamos coherentes. Así como usted mismo nos hace la observación, tenemos que ir afinando nuestras coherencias e incoherencias, ¿no? Eso usted tiene razón, ¿no? Y que haga un gobierno escuchando a la población, o sea, que no lo ponga en piloto automático como estaba y que las demandas de izquierda no lo va a hacer. De hecho que no. Por eso yo creo que debería escuchar a estas movilizaciones populares, por ejemplo, con el tema de adelanto de elecciones, lo cual en automático implica el cierre del Congreso. O sea, no se puede hacer un cierre del Congreso, porque tendría que igual entrar a una confrontación, plantear dos cuestiones de confianza, que se las neguemos, y luego cierre el Congreso, algo que aparentemente quería hacer el profesor Pedro Castillo. Entonces, para que no pase ello, es mejor, yo creo, desde el Congreso hay proyectos de ley que están avanzando. De nuestra parte también hay congresistas que están trabajando. Ayer ya me pasaron un borrador y vamos a presentarlo en su momento de ser el caso y aglutinemos esfuerzos, las reglas claras. Pueden demorar, dicen, como 2 años para hacer las reformas constitucionales y todo eso. Pero si tenemos voluntad, incluso ahora que estamos a punto de terminar una legislatura la próxima semana, la podríamos ampliar hasta enero de repente y agotamos una. La siguiente la hacemos entre marzo y mayo, junio.
y de pronto ya se vienen las elecciones. O sea, es cuestión de voluntad política, pero va a depender mucho de la mayoría congresal y va a depender mucho también del Ejecutivo. Ya para finalizar, señor Flavio Cruz, bueno, estas personas que lo han calificado a usted de traidor, persona no grata, en fin, también han dicho que usted no representa los intereses de la región de Puno, a la cual representa. ¿Qué decir también a las personas que hoy están manifestando en Puno, que hoy se han levantado, que han alzado la voz en todo este tema, que están pidiendo lo que veníamos conversando hace poco, un adelanto de elecciones, que quieren que cierren el Congreso de la República, no quieren a los congresistas de la República? ¿Qué lectura darle a esto? Sí, eso es comprensible. No hay ningún congreso querido en el mundo. El del peruano ha hecho todos los méritos para desprestigiarse. Yo lamento que me haya tocado vivir este momento bien complicado para mí, y más aún cuando asumí la responsabilidad de la vocería, donde debo ser orgánico, disciplinado, leal con mi partido, entonces con mi bancada, y eso me ha traído dificultades. Yo a mis electores y a los que creían en mí y se sentían representados por mí, les expreso mis disculpas, ¿no? Y si hay que pedir perdón también hay que hacerlo, porque yo soy de acá, o sea, yo no puedo confrontar con ellos, son mis hermanos, mi rol es nacional y de ninguna manera, ni un ápice de confrontación ni contradicción con lo que son sus sentimientos. Yo no puedo manejar sentimientos y pensamientos de nuestra población. El mayor de mis respetos. Si consideran que he fallado y si hay que rectificarse, correcto, incluido mi bancada, incluido el partido. Porque ahorita están pidiendo, por ejemplo, adelanto de elecciones, pero la pregunta es como si tú quisieras participar en Caminos del Inca y no sé si ya tienes un carro, ¿no? Preparado para participar en esa competencia automovilística. Necesitamos un instrumento político en este momento, el pueblo. ¿Cuál es su instrumento político? Por eso el partido quiere asumir su rol de manera objetiva, responsable, asumiendo sus de repente equivocaciones y sobre todo es que con perspectiva de ser realmente ese instrumento que pueda llevar a que esta voluntad popular finalmente se consolide llegando al gobierno. Ya llegamos al gobierno, necesitamos llegar al poder. Y eso es mucho más complicado todavía. Así que ese es el mensaje que yo podría darle a la población. Y si no creyeran en Perú Libre, ahí habrá, creo que hay otra opción más de izquierda y no hay más. Así que nosotros tenemos que hacer una constricción de análisis, de reflexión, orgánicamente como institución, como partido, y a eso estamos llamados también los parlamentarios. Ahora, Flavio Cruz, como congresista, ¿se arrepiente de haber votado por la vacancia? Bueno, arrepentimiento no en el sentido de que yo hice una votación en función a haber calificado como inconstitucional el quebrantamiento del ordenamiento jurídico, ¿no? de nuestro país. Más aún porque se hizo al estilo Fujimori y Montesinos, porque disolver, luego no solamente cerrar Congreso, sino reorganizar Ministerio Público, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, todo. O sea, imagínense, el país ha sufrido mucho con esa dictadura de los 90 y no podríamos someter de nuevo a eso al país. En ese sentido, yo tengo esa convicción, porque soy demócrata y mi partido es democrático, y yo no quería que mi partido a futuro pueda ser calificado como un partido que consolidaba, respaldaba un golpe de Estado, ¿no? A raíz de eso se replanteó la votación y se dio. Ahora, tal vez no medimos los efectos, las consecuencias sociales, ¿no? Sociales, que tienen que ver con tu entorno, que tienen que ver con mis sectores más cercanos como educación, deporte, cultura, más o menos por ahí. Obviamente, ahí a esas personas que sienten esa y quisieran verme arrepentido, obviamente yo le puedo transmitir mi arrepentimiento, claro que sí, porque a ellos no les voy a estar haciendo estas explicaciones un poco técnicas, políticas, no, y no es el momento, y yo creo que tampoco yo puedo estar en ese esfuerzo, yo tengo que respetar sus sentimientos del momento. Bien, muchísimas gracias, señor Flavio Cruz, por atendernos acá en nuestra edición matinal. Por supuesto, con el compromiso de que en algún momento podamos seguir conversando sobre lo que ocurre. Gracias por aceptar la invitación. Muy agradecido a usted más bien por el espacio. Muchas gracias, buenos días. Bien, allí lo escuchaban, el congresista Flavio Cruz por el partido Perú Libre, vocero, además.